Esta chica era Sara y era alguien muy malvada, y fue obligada por su abuelo a casarse con Jan, un chico que era mudo y que pertenecía a una familia muy importante. Pero eso la frustró, así que salía a divertirse todas las noches y gastaba generosamente, y aun con todo eso, no soportaba a su marido y cada vez que lo veía lo trataba con dureza. Hasta que una noche, se le ocurrió envenenarlo pues pensó que matándolo tendría una mejor vida, pero cuando intentó darle la bebida, él se despertó y la agarró por el cuello. Ella dejó caer el vaso, y el ruido alertó a los hermanos de Jan y entraron a ver, así que Jan les dijo lo que estaba pasando. Estos no podían creer que tratara de envenenar a su hermano, y aunque ella le pidió a su esposo que la ayudara, él le pidió a sus hermanos que se la llevaran. Así que ellos la encerraron en la cárcel en donde más adelante falleció, pero misteriosamente, se despertó y descubrió que renació un año atrás. Ella recordó lo que hizo en su vida anterior y se asustó, así que se propuso ser diferente y así sobrevivir. Pero esto no le pareció complicado, pues lo único que tenía que hacer era ser amable con su marido mudo, y disfrutar de todos los lujos que la rodeaban. Entonces se arregló rápidamente y bajó a encontrarse con él, y al verlo ahí sentado, vio lo guapo que era y no comprendía por qué en su vida pasada lo rechazó. Así que pensó que era el esposo de sus sueños, un chico millonario y silencioso. Luego se sentó a su lado y lo saludó llamándolo esposo, pues no vio nada de malo en llamarlo así, pero en ese momento la sirvienta le avisó que su mejor amiga vino a visitarla. Entonces su esposo se levantó y la dejó sola con ella, por lo que la amiga comenzó a comentar que ese chico era guapo y de buena familia, pero era una lástima que fuera mudo y no podía compararse con sus hermanos. Luego la compadeció por casarse con ese chico, pero Sara sabía que esta chica solo fingía ser su amiga y buscaba causar discordia entre ella y su esposo, pues en realidad estaba enamorada de él. Así que le dijo que no era bueno que viniera seguido solo a hablarle mal de su esposo, pues le parecía que haberse casado con un mudo era maravilloso, y estaba muy agradecida de tener un feliz matrimonio. La amiga se extrañó de su actitud, ya que en otras ocasiones mostraba su maldad y resentimiento, pero como insistió en sacarle el mal genio y que explotara contra su esposo, ésta le pidió a la sirvienta que la sacara y no la volviera a dejar entrar. Jan escuchó la conversación y también se extrañó de la actitud de su esposa, pero no estaba dispuesto a dejarse engañar tan fácilmente. La sirvienta no podía creer que Sara tratara así a su mejor amiga, pues le recordó que en otras ocasiones escuchaba sus consejos y llegaba a tratar mal a su esposo por ser un mudo, y hasta le preparó una comida con pedazos de vidrio. Ella misma se sorprendió de lo malvada que fue en su vida anterior, así que le dijo que de ahora en adelante las cosas serían diferentes. Luego Jan bajó y ella le ofreció un vaso con agua, pero éste la retiró y se echó el agua encima, por lo que ella se disculpó y se dispuso a limpiarlo. Pero con señas le pidió que no lo tocara, y ella lo comprendió, pues como podía confiar en ella si anteriormente fue mala con él. Más tarde se volvió a sentar a su lado, y como estaba leyendo un libro, ella le dijo que eso era muy aburrido y mejor hablara con ella. La sirvienta se asustó, pues mencionar la palabra hablar estaba prohibida en esa casa, y solo esperaba la reacción de su jefe. Sin embargo, él tomó un cuadernillo y le preguntó qué estaba buscando con esa actitud, por lo que Sara entendió que aún desconfiaba de ella. Así que se puso de pie, y mientras se disculpaba por todo lo que le hizo, él se fue sin que se diera cuenta. Por la noche le llevó su bata de baño, pero al verlo sin camisa, no se resistió y lo tocó. Luego se acostó a su lado e intentó seducirlo, pero éste la ignoró. Al siguiente día, su prima la llamó y le dijo que quería presentarle a su nuevo novio, así que la invitó a un restaurante costoso con el fin que ella pagara la cuenta. Ella sabía que solo quería verla para sacarle dinero, pero esta vez no obtendría nada de ella, así que como le dijo que esta vez no pagaría la cuenta, su prima le dijo que era una tacaña, pues se enteró que le prestó mucho dinero a su hermano. Entonces Sara fingió ante su prima que estaba desesperada, pues su esposo le pidió el divorcio y le canceló las cuentas y la dejó sin nada, por lo que necesitaba que más bien le pagara lo que le debía. Pero su prima le presumió a su novio, contándole que tenía un buen salario y la llevaría a viajar a donde ella le pidiera, pero luego fingió que tenía algo urgente por hacer para no pagarle lo que le debía. Jan y su hermano pasaban por ahí, por lo que el hermano se extrañó de la actitud de su cuñada, pues no podía creer que cambiara de personalidad. Aunque Jan solo pensó que pronto volvería a ser la misma de siempre. Más tarde,
Sara fue a la empresa de su esposo pues quería conquistarlo de alguna manera, pero al entrar en su oficina, encontró ahí a su cuñado y esto la asustó pues se acordó que él la odiaba. Luego se calmó y se propuso ganárselo, así que lo saludó amablemente, pero como éste le preguntó si venía por dinero, ella le dijo que solo quería ver a su esposo trabajando. Luego lo sacó de la oficina para quedarse sola con Jan, y él se puso nervioso y simuló que estaba trabajando. Y mientras ella le hacía un masaje, su amiga entró con un té para él, pero se extrañó al verla ahí. Así que le dijo que estaba interrumpiendo el trabajo de su jefe, y Sara le recordó que ella era su esposa y le pidió que los dejara solos. Luego se tomó el té, pues no iba a permitir que su esposo se tomara el té preparado por otra chica. Ella estaba molesta porque Jan dejó entrar a esa chica a su oficina, pero él le escribió que esa chica era su asistente porque ella misma se lo exigió. Sara se avergonzó porque no se acordaba, pero luego comenzó a sentirse acalorada por haberse tomado el té, así que comenzó a besarlo y Jan no la rechazó. Después la cargó y se la llevó a casa hasta que le pasara el efecto de la sustancia, y cuando reaccionó, pensó que se había acostado con él y no había tomado anticonceptivos. Pero él le dijo que no había pasado nada entre ellos. Al descubrir que todo era un plan de su amiga para seducir a su esposo, regresaron a la empresa y la mandó a llamar a la oficina. La amiga esperaba encontrar solo a Jan, pero se sorprendió al ver ahí a Sara, quien le informó que ya estaba enterada de sus intenciones. Así que la despidió porque no estaba cumpliendo con las reglas de la empresa, pero como ésta le recordó que era su mejor amiga, Sara le dijo que las amigas no se vestían indecorosas ni trataban de seducir al esposo de la amiga. Entonces le suplicó a Jan que no la despidiera, pero él chasqueó sus dedos para que sus hombres se la llevaran. Las demás empleadas se burlaron de ella, pues estaba obteniendo lo que se merecía por tratar de quitarle el esposo a la amiga. Mientras que Sara se disculpó con Jan por dejarse llevar por los comentarios de otros, pues de ahora en adelante lo aceptaría tal y como es, y solo buscaría agradarle más. Aún así, todavía no confiaba en ella y le escribió que se regresara sola a casa. Poco después, Jan fue a recoger a su hermano al hospital, pero ahí vieron a Sara entrando a un consultorio. Pero el hermano tenía curiosidad y se quedó detrás de la puerta para escuchar la conversación, pues ella fue a ver al médico que atendió a Jan, y le pidió que le dijera cómo perdió la voz su esposo. Este le dijo que era algo psicológico por un trauma que sufrió hace 20 años, pero que Jan se negó a revelarle lo que sucedió, así que le aconsejó que fuera paciente con él pues lo único que lo sanaría era hablarle diariamente como especie de terapia. Ella lo entendió, y le dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a su esposo. Esto sorprendió al hermano y le preguntó qué hizo para conquistar a esa chica, pero este prefirió llevárselo para que no siguiera escuchando. Al llegar a casa, ella le comentó que fue a ver al doctor que lo atendió, así que le pidió su consentimiento para comenzar con su tratamiento, y como él estuvo de acuerdo, ella lo besó de la emoción. Luego él se levantó para irse a su habitación, pero ella le pidió que durmieran en la misma cama, a lo cual él aceptó. Por la noche, Jan comenzó a tener pesadillas, así que ella comenzó a hablarle para que se calmara. A la mañana siguiente, él sintió que durmió plácidamente, pero ella amaneció con ojeras porque estuvo hablándole toda la noche. Por lo que Jan se sintió culpable, pero ella le dijo que prometió ayudarlo y él solo debía cooperar. Después le preparó el desayuno y le pidió que comiera con confianza, así que él se comió todo lo que ella le preparó y luego se fue a trabajar. La sirvienta estaba vigilando y se alegró que la señora por fin hubiera cambiado, y en ese momento, su madre la llamó preocupada porque se enteró que su esposo le pidió el divorcio. Así que ella fue a visitar a sus padres para aclararles el asunto, pero ahí se encontró a su tía y a sus primos. La tía se burló de ella porque ahora se quedaría pobre, mientras que su hija estaba a punto de casarse con un hombre con dinero. Entonces Sara aprovechó y les cobró el dinero que les prestó. Pero el novio de la prima le dijo que si estaba tan corta de dinero, él le presentaría a algunos hombres para que se convirtiera en su amante, y así conseguiría lo suficiente. La madre de Sara interrumpió, y muy molesta les dijo que no permitiría que su hija se convirtiera en la amante de nadie, por lo que Sara les pidió a sus padres que se calmaran. Pues solo bromeó con el divorcio para evitar que su prima le siguiera pidiendo dinero. La tía soltó la risa, y le dijo que si eso fuera cierto su esposo estaría ahí con ella, por lo que en ese momento Jan apareció y ella lo presentó como su esposo. Sus padres se asombraron que fuera tan guapo,
pues como la boda fue arreglada por el abuelo, era la primera vez que lo veían. Sara se extrañó que viniera a buscarla, por lo que éste le escribió que se preocupó cuando se enteró que fue a casa de sus padres, pero ella le dijo que solo vino a lidiar con sus parientes molestos, y hubiera preferido presentarlo a sus padres en un ambiente más formal. La tía notó que él no podía hablar y soltó una risa burlona, luego pensó que Sara solo había contratado a alguien para que se hiciera pasar por su esposo, por lo que Jan le pidió a su esposa que les exigiera que le pagaran, o él mismo se encargaría de demandarlos. Ellos se sentían seguros porque el novio de la prima trabajaba en una firma de abogados, sin embargo, Jan apareció en televisión y el novio descubrió que él era el dueño de esa firma. Así que se disculpó con él, y le exigió a la prima que también se disculpara porque él era su jefe. La tía se sintió avergonzada, y no podía creer que Sara tuviera mejor pareja que su hija, así que se marcharon rápidamente. Después de esto, resultó que Sara tenía un antiguo empleo, así que Jan la dejó en su lugar de trabajo, en donde ella se disponía a presentar un proyecto a un gran inversor. Su compañero de trabajo se burló de ella porque de seguro esta vez su proyecto también sería rechazado, pero para su sorpresa, el inversor resultó ser Jan. Aún así, fingió no conocerlo para que no se enteraran que era su esposo. Y mientras el grupo de su compañero hizo su presentación, ella y su equipo notaron que su presentación fue borrada, y se imaginaron que fue obra de ese compañero envidioso. Así que Sara usó sus conocimientos de informática y recuperó el archivo, por lo que Jan eligió invertir en su proyecto, dejando muy molesto al compañero quien juró que eso no se quedaría así. Este salió y se encontró con la amiga de Sara, a quien le pagó para que se acostara con el inversionista y se asegurara que invirtiera en su proyecto. Por lo que ella entró en la habitación, sin imaginar que ese inversor era Jan. Así que fue sacada por el asistente porque el señor Jan no necesitaba ningún servicio especial, y Sara vio esto y se alegró que su esposo fuera una persona honesta. A la salida Jan recogió a su esposa, y el compañero envidioso la vio subirse al auto de lujo y pensó que esa chica fingía nobleza, cuando en realidad se estaba metiendo con un millonario para atraer inversores. La amiga de Sara estaba enojada, así que le contó a ese chico que conocía bien a Sara y era una coqueta que buscaba escalar, por lo que le aconsejó que la enamorara. Al siguiente día, el grupo de Sara fue felicitado por su buen desempeño y ella fue nombrada subdirectora, pero sus compañeros murmuraron que seguro Sara usó algún truco para que fueran escogidos, pues la vieron subiéndose a un auto de lujo. Ella enfrentó a su compañero por inventar rumores sobre ella, pero como éste quiso coquetear con ella, Sara lo sermoneó por ser tan tonto y tener poco cerebro que necesitaba trucos para escalar. A la salida su esposo llegó por ella en un auto aún más lujoso, y como ella dijo que era de su esposo, sus compañeros se burlaron y la llamaron presumida. Pero luego Jan se bajó del auto y ella corrió a saludarlo, así que lo presentó a sus compañeros como su esposo, dejándolos sorprendidos al descubrir que su esposo era el inversionista, por lo que tuvieron que disculparse con ella. Mientras iban en el auto, ella recordó que en su vida pasada el abuelo de Jan moriría por aflicción, pues uno de sus nietos terminaba mal. Así que buscó a este chico que se había ido de casa y lo hizo regresar, algo que hizo muy feliz a su esposo. El abuelo salió de compras con sus nietos, pero Sara no se atrevió a acercarse y los veía desde lejos. En eso llegó su primo exigiéndole que le prestara dinero, pero como ella se negó, este intentó golpearla siendo detenido por Jan, quien llegó de inmediato a defender a su esposa, y los otros hermanos sacaron al primo del lugar y lo golpearon. Sara se disculpó con el abuelo por interrumpirlo en su salida con sus nietos, pero él le dijo que ella también tenía derecho de estar con ellos. Pues él la eligió como nieta, y ahora viendo a su nieto tan feliz se dio cuenta que tomó la mejor decisión. Durante la cena, el abuelo les dijo que debían asistir a una fiesta organizada por un empresario muy importante, y a Sara le preocupaba a su esposo porque no estaba acostumbrado a ese tipo de eventos, pero él accedió a asistir a dicho evento acompañado por ella. Durante la fiesta, ella se quedó sola y escuchó a unos chicos que criticaban a su esposo, así que los enfrentó, y estos al saber que era la esposa se disculparon. Pero Jan también los escuchó y a ella le preocupó que se pusiera triste. Sus cuñados pensaron que ella estaba ocasionando problemas y la advirtieron de no causar conflictos con los invitados, pero Sara los reprendió por pensar mal de ella, pues en realidad estaba defendiendo a su esposo. Entonces al descubrir que esos invitados estaban criticando a su hermano, ellos mismos lo sacaron del lugar.
Ella pensó que no los reprendió lo suficiente e intentó ir tras de ellos, pero Jan la detuvo para que se quedara a su lado y la llamó por su nombre. Esto la emocionó, pero él volvió a usar su celular para comunicarse y le confesó que en realidad sí podía hablar, solo que le requería mucho esfuerzo y prefería no hacerlo. Pero ella no pensaba rendirse hasta lograr que se recuperara por completo. Al llegar a casa sus familiares la estaban esperando, ya que la tía estaba furiosa porque golpearon a su hijo, por lo que Sara le dijo que se lo merecía por descarado. Y luego de amenazarlos con denunciarlos por el dinero que le debían, los corrió de su casa. Sus cuñados estaban felices por su cambio, pues de no haber sido así, les hubiera dado todo lo que le pedían. Ambos fueron a la habitación, y ella estaba feliz por haberlo convencido de usar la habitación principal, por lo que en eso se quedó dormida y éste la besó. Pero como ella despertó, se dejaron llevar por la pasión. Al siguiente día, llegó un nuevo compañero de trabajo y mostró interés en ella, así que al salir tropezó y éste la tomó con fuerza. En eso Jan llegó y se la arrebató de sus brazos y le dijo que era su esposa, y éste se sorprendió que siendo tan joven estuviera casada, pero ella estaba feliz porque él volvió a pronunciar unas palabras. Al llegar a casa, Jan se portó indiferente con ella, así que Sara le dijo que no lo dejaría irse a dormir hasta que no le explicara lo que estaba pasando. En ese momento, el nuevo compañero la llamó con la excusa de que le explicara algo del trabajo, y esto puso celoso a Jan, así que de nuevo le habló y le ofreció té para que cortara la llamada. Pero como luego le pidió que no fuera a trabajar el día siguiente, ella se dio cuenta que estaba celoso, entonces se besaron apasionadamente. Días después el abuelo llegó a celebrar con sus nietos, pues estaba feliz porque Jan volvió a hablar y eso se lo debía a Sara, por eso la llenó de regalos. Pero en eso ella se desmayó y Jan se preocupó, sin embargo, se enteraron que ella estaba embarazada y eso los hizo muy felices. Finalmente, Jan le confesó que la razón de su pérdida de la voz fue porque mientras discutía con sus padres ellos tuvieron un accidente y murieron. Pero ahora lo superó gracias a ella, con quien formaría una hermosa familia. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal o déjame un lindo comentario.